Gloria al Señor, gloria al Señor. Dios te bendiga esta hermosa mañana. Es para mí un privilegio, una bendición poder exponer la palabra a través de este medio. Dios bendiga a aquellos que permiten aún que el Evangelio pueda llegar a todo el mundo, a lugares donde el misionero, el pastor, la hermana, el hermano no pueden llegar, ¿verdad? El mundo no va a tener excusa en decir a mí no me predicaron, porque estas plataformas de información a través de los celulares pues llegan a los rincones más escondidos, valga la redundancia, y se puede llevar el Evangelio a todo aquel que tenga un celular. Por ahí va a aparecer un mensaje. A veces el enemigo me dice: ¿para qué grabas mensajes si solo lo escuchan 10, 20? Pero yo a veces he escuchado algunos mensajes, como por ejemplo de nuestro amado hermano Gilla Ávila, Claudio Freyson, hombres que subieron mensajes a la plataforma hace años y que de repente aparecen en tu teléfono y son una bendición para nuestras vidas. Amén. Discúlpeme lo afónico, porque ayer tocó predicar en las calles y pues tengo que gritar, ¿verdad? Tengo que gritar las verdades. Así es que Dios bendiga tu vida. El deseo de mi corazón es que esta palabra llegue al tuyo y podamos dar luz en el tema del diezmo y la ofrenda, que es lo que estamos hablando. Ayer hablábamos del diezmo de Abraham y nos cuestionábamos si el diezmo todavía está vigente, y decíamos que Abraham le entregó el diezmo a Jesucristo para los que concebimos esa escritura, y para los que no, de todas maneras, el diezmo fue entregado al sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el diezmo no es de la ley, aunque se le fue dado también como mandamiento. A la iglesia no se le ha dado como mandamiento. Abraham nunca dijo, nunca enseñó que nosotros teníamos que pagar el diezmo. Él lo enseñó con el ejemplo. Pablo, en la cosmovisión de Pablo escribe Romanos capítulo 4, versículo 12, y dice que nosotros, que somos hijos de Abraham, oiga esto, somos hijos de Abraham en la fe, sigamos las pisadas de Abraham. Entonces, si usted ve que en el diezmo hay agradecimiento, hay gratitud, hay reconocimiento de que Dios nos ha bendecido, pues usted hágalo. Y es más, usted el diezmo si usted tiene fe. Pero deje de oír a la gente de las redes sociales que nos bombardean diciendo que somos torpes, nos atacan diciendo todos los días a quien más, y algunas veces qué pena que hasta hermanos de la iglesia que no les gusta dar, que para ellos pues también es un robo dentro de la iglesia, no quieren dar su diezmo. Yo no quiero usar la palabra pagar el diezmo, porque nosotros no podemos pagarle nada a Dios. ¿Qué le puedes pagar nosotros? Si vendieres todo lo que tienes y lo dieres a los pobres y no tenemos a Cristo, nada somos, todos en Cristo. Nosotros ya no le debemos nada a Dios. Jesús dijo: consumado es. Así que nadie tiene que dar el diezmo para pagar un diezmo, ni nadie tiene que dar el diezmo por obligación, nadie. La Biblia dice que conforme a la ley, Jesús ya se dio por nosotros. Todo está pagado. Nosotros no tenemos ni con qué agradar a Dios. Por eso Romanos dice: por cuanto todos pecaron. Ahí metió a los judíos, a los gentiles.
están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo es quien murió por nosotros. Él se dio en propiciación. ¿Qué significa eso? Nosotros ya estábamos condenados, cocinados al infierno. Pero vino Él a cumplir la ley por nosotros, para aquellos que viven bajo la ley, y, como si eso fuera poco, a abrir una puerta para los que no somos judíos, los gentiles, podamos entrar también. Y usted conoce el pasaje del libro de Juan que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les son llamados hijos de Dios. Entonces nosotros somos hijos de Dios. En ningún lugar de la Escritura dice que el diezmo ya fue quitado, fue abolido, porque el diezmo no depende de la ley. El diezmo siempre ha sido, es y será una muestra de agradecimiento a Dios. Decirle a la iglesia que si paga el diezmo va a ser bendecido, eso es antibíblico. Eso es una herejía. Porque eso sería comprar el favor de Dios. Si nosotros vemos el diezmo del punto de vista que si le doy a Dios, Él me da, entonces nosotros estamos caminando en obras, no estamos caminando por fe. Entonces nosotros estamos comprando el favor de Dios al darle el 10%, y eso no es así, es antibíblico. Es como decirle a la gente, yo recuerdo esas predicaciones y algunos todavía las usan como muletillas para poder, lo voy a decir, vaya a enganchar a la gente. Algunos lo hacen por falta de conocimiento, ¿verdad? Yo eso lo entiendo también. Y cuando una hermana está pasando un proceso de escasez de economía, le decimos: ¿y cómo está con los diezmos, hermana? ¿No será que usted le está robando a Dios? ¿Qué robar ni qué nada? Eso es antibíblico. Mañana vamos a hablar de eso, o el día... Sí, mañana, para no perder el hilo de esto. O el lunes, porque mañana es día de culto, hay que ir a la iglesia. Y a veces en lo que nos preparamos con mi esposa y mis hijos, pues, no podemos. La iglesia está un poco lejos y no tengo el espacio para hacerlo, pero no escuche las redes sociales, lea la Biblia. No escuche a los hombres que le predican que si usted da el diezmo usted va a ser bendecido. Lea la Biblia. No escuche a aquellos que le dicen que para salir de la maldición de la pobreza, del diezmo. Lea la Biblia. El diezmo nunca fue, ni es, ni será para ser bendecido. Eso no es así. El diezmo es una muestra de agradecimiento a Dios porque ya fuimos bendecidos. Y tiene su propósito por el cual damos los diezmos. Y eso lo vamos a ver cuando veamos el diezmo dentro de la ley. Y también va a alcanzar a la iglesia. ¿Por qué damos? Realmente, ¿por qué damos a la iglesia? ¿Y para qué damos? Usted tiene que saber a dónde van los fondos de la iglesia, ¿verdad? Usted tiene que... Yo soy nuevo en una iglesia y yo ya pedí la constitución de la iglesia, porque yo quiero saber a dónde van los diezmos, a dónde van las ofrendas del día domingo, a dónde van las ofrendas del día sábado, viernes, jueves, de todos los días de culto. Yo quiero saber para dónde van. Todo miembro de una iglesia debería de saber eso. Porque usted podría estar criticando al pastor, porque usted lo ve bien vestido, usted lo ve en un buen carro. Usted tiene que saber cuánto gana su pastor. Tiene que saberlo. La iglesia tiene que saberlo para que no caigamos en la crítica que caen los demás. Los hermanos de Tuxtla Gutiérrez, que Dios me ha permitido pastorear y enseñarles acerca de eso, ellos pueden contestarle a cualquier hijo del diablo que le señale este punto del diezmo y la ofrenda. Ellos pueden decir: mi pastor. Usted puede hablar de cualquier pastor
Pero ellos pueden callarle la boca y decir, mi pastor no vive del diezmo y la ofrenda, aunque alcanzamos bendición. Ellos pueden decir, mi pastor da más de lo que la iglesia le da. Lo digo para la gloria del que vive, para la gloria de Dios. ¿Nos hemos apoyado en la iglesia? Nos hemos apoyado en la iglesia. ¿Le hemos pedido ayuda a la iglesia? Le hemos pedido a la iglesia. Pero no es mi estilo de vida, porque yo aprendí de Abraham y de Pablo que nosotros que somos llamados al ministerio tenemos que vivir por fe. Gloria a Dios por aquellas iglesias que tienen una estructura y cuidan los ministerios. Les pagan casa, les dan ayuda económica para hospitales, porque los pastores se hacen viejos y se van. Hace unos días una hermana se molestaba porque estaba criticando al que ahora es mi pastor aquí, aunque yo no soy miembro, yo lo veo como mi pastor, porque el domingo él llegó bien vestido, con traje, bien arreglado, como debe de andar un hijo de Dios, un servidor de Dios. Y ella, que sé que no da, y si da limosnas. Empezó a hablar del pastor y yo le dije, hija, usted está en el derecho de hacer lo que usted quiera, pero no lo haga enfrente de mí porque usted no conoce la historia. Son 30 años de ministerio. 30 años de ministerio. En 30 años, si ese hombre hubiera seguido por la carrera empresarial, él fuera un gran empresario. Sigue viviendo de lo que la iglesia le da, le digo. Y a veces la iglesia no da. Entonces no caigamos en el error. Eso es pecado. No caiga en el error. Si no conoce la historia, no critique a un pastor. Hay un predicador que se llama Dante Gebel que cómo se lo acaban. Y el hombre sale en una entrevista diciendo, yo no vivo de la iglesia porque no necesito, dice él. Yo soy un empresario. Todo lo que la iglesia entra y empieza a platicar, a mostrar lo que se está haciendo, ¿verdad? Obviamente ha de tener algunos beneficios, pero no vive de eso. Cais Luna que es criticado como usted no tiene idea a través de las redes sociales, y nosotros caemos en el error de decir, sí, come ovejas, y el hombre sale en una plataforma también de noticias diciendo, a mí, revísenme lo que quieran, yo tengo mi servicio médico porque yo lo pago, a mis hijos yo les pago su estudio, la iglesia no me paga nada a mí. Pero la iglesia cae en el error de las redes sociales y nos volvemos unos impíos hablando. Cuídese de eso. Si no conoce la historia, no hable. Y si la conoce, de todas maneras, de un ministro no se habla. Ahí está un pasaje en el libro de Éxodo, donde María, la mujer de Aarón, empezaron a criticar a Moisés porque tenía una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel. Por eso la gente, yo le digo, mire, Moisés no vivió bajo la ley. Moisés dio la ley porque ese fue su ministerio. Pero él aparece en los hombres de fe allá en el libro de Hebreos capítulo 11. Entonces, Moisés caminó por fe, no caminó por la ley. Y esta mujer vino, la ley, que representa la ley, y señaló a ese hombre de Dios. ¿Y sabe quién? Moisés ni sabía de qué. De repente vio con lepra blanca, amarilla, y él ni sabía por qué le había quedado lepra. Porque Dios escuchó la voz de esa mujer y le cayó lepra. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Oró por ella para que se le quitara la lepra. El criticado, trayendo bendición, nunca hable de un pastor. Hay un pasaje en la Biblia que David lo enseña, dice, ay de aquel que toque al ungido de Jehová. Y él dice, Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Esa palabra sigue en pie. No se meta con los pastores. No les diga, come pollos, ladrones. Si no conoce, acérquesele y dígale, pastor, yo no quiero pensar mal de usted. ¿Y cómo es que usted tiene esa gran casota? ¿Y cómo es que usted anda ese carro que cuesta 1 millón, 2 millones? Pregúntele.
Eso es más sano que estar criticando a ese pastor. Es más sano. Yo a la gente de la iglesia que se han acercado a mí, ellos me han visto pasar hambre. Yo siempre he vivido bien en lugares bonitos, pero a veces, hermano, no ha habido comida en mi mesa. He tenido que llorar. He tenido que ver a mi esposa que me está viendo y sin hablar está diciendo, no hay comida. Por eso no critique a su pastor. Ay, déjelo, que el mundo diga lo que quiera. Pero usted no haga actos de impiedad hablando del ministerio. Tenga cuidado, cuídese. Cuídese, por favor. Es el deseo de mi corazón que usted sea bendecido. Amén. Bendiga a su pastor. Bendígalo. Tome una ofrenda aparte y déselo, porque el dinero que entra a la iglesia es canalizado. Una parte va para él, otra parte va para la iglesia y se distribuye. Y lo que al pastor le dan muchas veces no le alcanza, porque él tiene que ir a visitar. Uno de pastor tiene que llevar, si alguien está enfermo, hermano. Yo voy a ir a visitar a una persona enferma, yo tengo que llevarle algo. Yo no le puedo decir a mi hermano, Dios te bendiga, y no darle con qué comer ni con qué se caliente, dice Santiago. Tengo que darle algo. ¿Y de dónde cree que salen esas ofrendas? A la iglesia llega gente tocando la puerta, y ¿a quién cree que le pide? Al pastor. ¿Qué hace el pastor? Sacarse 100 pesos, 200 pesos. Ayer mientras predicábamos, una mujer, Dios me hablaba después de predicar, en donde siempre predico en un tianguis, en un mercado sobre ruedas que ponen aquí en México, y después íbamos a tomar un colectivo porque llevamos siempre a nuestros hijos a jugar después de predicar y a tomarnos un refresco. Y Dios me paró y me dijo, predica aquí. Me dijo, predica. Yo quiero salvar un alma, quiero bendecir un alma. Y me puso el pasaje en la cabeza que yo ni lo leí. Venid a mí los que estén cansados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Yo me paré y lo primero, Dios quiere que alguien aquí escuche esta palabra. Yo ya me iba, pero Dios quiere, y empecé a predicar. ¿Por qué le cuento esto? Porque se acercó una señora llorando después de predicar y me dijo, yo soy esa mujer. Yo soy una prostituta. No me lo dijo así, me dijo, yo me acuesto con muchos hombres. Y mi hermano ayer me maltrató, me golpeó, tenía su cara hinchada, dice que le pegó. Lloraba. Yo ya conozco al Señor, pero me alejé del Señor. Y lloré por ella. Y después de que oramos por ella, esta mujer se reía. Yo le decía, ¿por qué te estás riendo? Y ella se reía y me decía, no sé. Y se reía y decía, ¿por qué te ríes? Yo sabía por qué se reía. Yo sabía, en la oración que hicimos por ella de restauración, ella le dijo al Señor, dame un corazón de carne, un corazón blando, un corazón conforme al tuyo. Y escuchar orar a una prostituta, hermano, te quebranta el corazón. Por eso no critiques a nadie ni condenes. Tú no sabes lo que una persona anda viviendo. Y esa mujer oraba con pasión allí en la calle, hermano. Después de que oramos por ella, ella se fue feliz y contenta, pero yo tenía el deseo en mi corazón de poner una ofrenda en su mano. Pero si yo ponía una ofrenda en su mano, yo no podía llevar a mis hijos a tomarse ese café. De ahí nos hubiésemos regresado. Y yo tuve que pelear con eso. La mujer no nos pidió dinero, pero yo sentía en mi corazón. Porque es bien bonito predicar y decirle a alguien, tómate un refresco, ve, siéntate allá en un café, deja de pensar en los problemas. Pero uno de pastor no puede hacerlo. Y qué bueno que no me pidió. ¿Por qué? Porque no nos alcanza. Si le damos a alguien, le quitamos a nuestra familia. Yo he hecho un pacto con mi esposa de que
lo de ellos yo no tengo que darlo, porque tenía ese mal hábito, esa mala administración de que llegaba alguien y yo le daba todo lo que podía darle. ¿Por qué le digo esto? Porque no critique a los pastores, no caiga en la trampa de los ministerios, de la gente que critica. Déjelos. Si alguien está predicando mal, déjelos. Dios va a tratar con ellos. Dios va a tratar con aquellos que están haciendo negocio con la iglesia. Dios no los critique. Por causa de la unción, dice la palabra. Entonces hablábamos de Abraham, hablábamos de su ministerio. Él vio a Melquisedec, le dio el 10% de todo. Ya dijimos de dónde sacó el diezmo. Porque el diezmo, el dinero no es santo, pero cuando nosotros lo damos, todo se santifica en el Señor. Y uno tiene que darlo como para el Señor. Lo dice el libro de Hebreos capítulo 7, donde dice que hay que darlo como para el Señor. Vamos a hablar de ese capítulo 7 de Hebreos también como un día de enseñanza. Hoy la enseñanza va a ser breve, solo vamos a hablar de Jacob, solo quiero darle una información. Génesis capítulo 28. Versículo 9, hablando del diezmo, dice: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Oiga lo que Dios le está diciendo. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová tu Dios, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, porque Abraham era nieto, Jacob era nieto de Abraham, su padre era Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Qué le estaba dando? Una promesa. La promesa dada a Abraham, que pasó a Isaac, estaba pasando a Jacob. Pero Jacob aquí no era un hombre de fe. Y es que Dios nos está hablando: te voy a dar esto, te voy a dar aquello, te voy a dar lo otro, pero nosotros siempre estamos queriendo comprar el favor de Dios. Y lo que nosotros tenemos que hacer es creerle a Dios. Por eso cuando usted da, lo tiene que hacer con fe, por agradecimiento y con fe. Da ser, no más. Decir que usted porque da va a ser bendecido, usted está equivocado. Tanto en la ley, tanto antes de la ley, en el tiempo de la fe, como en la ley y el tiempo de la gracia, que son dispensaciones diferentes. Fe, ley, gracia. Vamos a hablar de eso. Entonces Dios: será tu descendencia, le dice, como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traer a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Oiga, Dios está prometiéndole que lo va a bendecir a donde vaya, que las promesas de su padre Abraham, de Isaac, van a ser sobre él. Amén. Porque las bendiciones son generacionales. Así como la ley trae maldiciones generacionales para mal, en la gracia, en la fe, todo. Yo hago ofrendas, hermano. Yo tomo ofrendas y le digo: Señor, yo le doy de comer al hambriento. Si un día mis hijos necesitan alimento, súplelas. Porque tu palabra dice que tú das de comer al hambriento y tú haces memoria de las ofrendas. Salmo 20. Yo hago con esa convicción, con esa fe, yo bendigo mi generación por la palabra, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice la Escritura? Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no sabía, y tuvo miedo, y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo.
Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Mira el pacto que está haciendo Jacob. Yo quiero que usted y yo entendamos eso. ¿Y por qué en Malaquías les dice hijos de Jacob, no les dice hijos de Abraham? Y la razón por que les dice ustedes me habéis robado allá en Malaquías 3:10 es porque aquí hizo un pacto Jacob con Dios. Hizo un pacto con Dios. Dios le estaba pidiendo un pacto para poder bendecirlo. No. Dios ya le había soltado la palabra. Dios ya le había dicho que te voy a bendecir, como le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, a donde yo te diga, y te voy a hacer una gran nación y te voy a bendecir. Porque la iglesia debe caminar por fe, no por obras. Pero al igual que el pueblo de Israel, más adelante, de acuerdo a la Biblia, más adelante en el Sinaí, Dios les dice que hay dos altares, un altar de tierra y un altar de piedra. En el altar de tierra dice, aquí me van a adorar, me van a bendecir, me van a reconocer como su Dios. Pero hay otro altar de piedra, dice la palabra, creo que es Éxodo 24, si no me equivoco, en donde hay reglas. ¿Sabe qué es el pueblo de Israel? Escogió el de piedra. Como igual Jacob ya se le había soltado la bendición. Pero el hombre siempre está queriendo comprar el favor de Dios. Y Jacob dice, se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, e hizo Jacob voto. Y aquí está el problema de hacer votos con Dios, de que si yo le doy el diezmo, Él me va a bendecir. No, tú tienes que dar el diezmo porque Dios ya te ha bendecido. Si no, pues no es diezmo. Y hace un voto Jacob aquí. Esto es antes de la ley. Haciendo paréntesis. Sigue entregándose o ofreciendo, en este caso, un diezmo a un sacerdocio. ¿A cuál sacerdocio? Pues hasta ese momento, el único sacerdocio que se describe ahí es el de Melquisedec. Entonces estos hombres, de alguna manera, han seguido las pisadas de la fe que tuvo el padre Abraham, como dice Romanos capítulo 4, versículo 12. Como dice la Escritura. Mire, se lo voy a soltar porque yo estoy enseñando. Estos lentes que yo tengo aquí cuestan 250 pesos mexicanos. Si yo toco este cristal se cae, porque está roto de aquí. Así vivimos los pastores. ¿Y cuántos no me estarán criticando? ¿Y cuántos no estarán diciendo? Se lo digo, no, a mí no me gusta dar lástima. ¿Por qué 250? Pues ¿qué me cuesta ir a comprar otros? Yo no uso lentes por verme bien, yo uso lentes porque necesito leer bien. Y bueno, para mí, gloria a Dios por los que compran lentes de 500, de $1000, tienen para hacerlo, gloria a Dios por ellos. Yo no me pongo a decirle, Señor, mira, ellos tienen... No, yo soy feliz. Yo le enseño a mis hijos que la felicidad de un hijo de Dios es tener paz en su corazón. Esa es mi felicidad. Yo tengo paz. Tengo una buena esposa, tengo hijos que estoy creando, formando. Tengo mis hijos que he tenido mis problemas con ellos, los grandes. Pero Dios ha orado y Dios ha vuelto el corazón de mis hijos. Yo les amo mucho a mis hijos. Le digo eso porque mientras estaba leyendo hice esto y me acordé que si toco el lente se cae. Así vivimos los pastores, y usted criticándolos, poniéndose de acuerdo con los impíos, con los paganos para criticar a los pastores. Tenga cuidado. Entonces Jacob dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, e hizo voto, oiga, e hizo voto
diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. ¿Qué le acababa de decir Dios allá? Aquí atrás, ¿qué le acababa de decir Dios? He aquí que Jehová estaba en lo alto y le dijo: yo soy Jehová tu Dios, Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y toda la familia de la tierra bendita en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios le está hablando y le está diciendo que lo va a bendecir, lo va a hacer ir y lo va a hacer regresar. Y este hombre hace un voto y dice: si Dios fuera conmigo. Porque ese es el problema. El problema es que nosotros hacemos las cosas por obras, no por fe. Y la Biblia dice: no es por obras para que nadie se gloríe. Usted, cuando da su diezmo y da su ofrenda, usted tiene que hacerlo por fe. No que el pastor, a usted que no le interese, en el buen sentido de la palabra, que haga la iglesia con usted, dé el diezmo para Dios por fe. Ya Dios se va a encargar de los pastores o aquellos que están haciendo malversación de fondo, porque aquí hay una palabra para ellos. Déjelos. Y si tanto es su problema, pues busque otra iglesia que ayude a las misiones, que ayude a las viudas, que ayude al necesitado. Pero no esté allí criticando la iglesia. Porque cada iglesia tiene una asignación, cada pastor tiene una asignación. Dios tiene propósitos. La Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. ¿Por qué? Porque Dios nos da para que nosotros trabajemos. Y cuando no hacemos lo que debemos de hacer, pues Dios va a demandárselo. Pero no caigamos en la trampa de los paganos o de nuestros hermanos católicos que nos critican por el dar, porque nosotros le criticamos sus santos. Y ahí estamos en esa guerra que tiene años y nunca va a acabar. Ahí se van a quedar peleando los dos, porque si no amas a tu hermano, ¿cómo vas a amar a Dios? Dice la Escritura. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo ama a aquellos, aún a sus enemigos, dice la Biblia. Cuesta, pero se puede. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra que hizo voto Jacob, diciendo: si fuera Dios conmigo, ya Dios le había prometido, y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, ya Dios le había dicho que iba a hacer eso. Pero nos gusta hacer las cosas por obras. Nos gusta querer comprar el favor de Dios. Y aquí Jacob está haciendo un pacto que afecta a todo el pueblo de Israel. Por eso cuando usted lee Malaquías 3:10, si usted lee desde el 6 o desde el 8, la expresión que Dios usa es, escuche esto, la expresión que Dios usa es: vosotros me habéis robado. No les dice ustedes han faltado a la ley, porque a la ley desde el tiempo de sus padres se apartaron de eso. El punto era el diezmo y la ofrenda, ese era el punto en Malaquías. Pero les dice: vosotros, hijos de Jacob. ¿Saben por qué? Les dice vosotros, hijos de Jacob, porque Jacob aquí hizo un pacto. Aquí hizo un pacto. Y Dios le recordó el pacto que había hecho Jacob con él. Y no hay necesidad de andar haciendo pacto. Escucha a Dios. Este hombre hizo un pacto innecesario. Todo lo que le está pidiendo en el pacto, ya Dios se lo había prometido. Aprenda a escuchar. Aprenda a escuchar a Dios. Amén. Entonces viene este hombre y dice, e hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y volviendo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta tierra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y ese es el pasaje que algunos usan para decirle a la gente que haga un pacto con Dios.
Jesús dijo, tú sí sea sí, tú no sea no. Deja de andar pactando con Dios porque te tengo una noticia. Dice el libro de Romanos capítulo 3 que no vas a cumplir. Lo dice la Biblia. Ahora, ¿por qué yo te estoy diciendo no hagas pactos con Dios? Pacte con Dios, traiga una ofrenda, pacte con Dios, pacte con Dios. ¿Cuántos ofrecen a 100, 200, 300 dólares? ¿Cuántos por este mes? Y hacen un pacto dentro de él. Te motivan. Eclesiastés, capítulo 5, nos da una enseñanza para aquellos que les gusta andar pactando con el diezmo, para aquellos que agarran ese pasaje y decir, mira cuánto daño le hacemos a la iglesia cuando hacemos eso, hacemos mucho daño. Y Dios te lo va a demandar, predicador, Dios te lo va a demandar. Vamos a leer también eso para los predicadores en Ezequiel capítulo 24. Dice el sabio Salomón, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Qué le pasó a Jacob? Él no estaba escuchando lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho a Jacob, te voy a llevar y te voy a traer, te voy a bendecir, todas las promesas dadas a tu padre, porque es por fe, a tu abuelo, a tu padre, van a ser sobre ti, todas las promesas. El señorito no agarró una piedra y con eso amarró todo el pueblo de Israel, las 12 tribus, porque él es el padre de las 12 tribus. Lea la Biblia. Cuando fueres, ¿por qué no hay que hacer voto con Dios? Ahí vas al altar y te sacan un manual. Promete usted delante de Dios amar y respetar. Amén, dice. Y como uno está nervioso, uno ni siquiera sabe a qué le está diciendo amén. Y te están haciendo pactar delante de Dios. Promete usted estar con esta mujer en la enfermedad, en la pobreza, aparte que te están maldiciendo, porque la bendición de Dios no trae pobreza ni enfermedad, pero te hacen hacer pacto en la iglesia cuando te casas, y te dicen, promete usted amar y respetar a esta mujer, amén. Promete, y está pactando en la iglesia. Promete usted estar con ella en la enfermedad y mentiras. Después no cumple las promesas. Y aquí dice la Biblia, ¿qué te pasa cuando no cumple las promesas? Qué bueno que Jacob regresó y después de volver a pasar por ahí, levantó un altar. Quiero creer que pagó su promesa de dar lo que Dios le había dicho, el pacto. Él cumplió esa promesa, porque dice que cuando regresó con sus 2 mujeres, ya escuchó lo que dije, regresó con sus 2 mujeres, sus 2 hermanas, eran hermanas. Le digo eso, mire, porque lea la Biblia, por favor, hombre. Jacob tenía, para ese entonces, nada más 2 mujeres, si no me equivoco, tenía otra por ahí, y eran hermanas, que en la ley eso es prohibido, en la ley. Le quiero arrojar luz para que se calle la boca, deje de andar condenando gente, porque para condenar a la gente usted necesita la ley, y no hay condenación para los que no estamos bajo la ley. Por eso usted debe de aprender acerca de la gracia. ¿Qué es vivir en la gracia? Porque agarramos la ley para condenar al pueblo de Dios. A ver, ¿cómo le decís al hermano que se acaba de volver a casar porque su matrimonio anterior no funcionó? ¿O cómo le decís al hermano que tuvo que dejar a esa mujer porque pues se desvió y tiene necesidad de otra mujer y se va con otra? ¿Cómo le decís? Agarrar la ley y lo condena, fornicario, adúltero, te vas a ir al infierno.
Hebreos dice que al fornicario y al adúltero y al fornicario lo va a juzgar Dios. ¿Y cómo le dices tú a David que Dios le dice, porque tocó la mujer de Urías, Teo? Te di las mujeres de Saúl, le dice Dios, y aún te añadiera más. Está hablando del tema de las mujeres. Tenía sus mujeres David. Tenía sus mujeres David. Y le dice, aún te añadiera más, te di las mujeres de Saúl. Oiga, porque los reyes cuando tomaban posesión del rey que saliente, ellos se podían quedar con las reinas y con las concubinas del rey que se va. Ellos se paraban y decían, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Las mujeres estaban enseñando culturalmente a que el hombre tenía, bueno, ya me salí del tema, pero es que quiero arrojarte luz para que se te caiga la religiosidad que te han metido en la iglesia. Y agarrás la ley y condenás a Raimundo y a todo el mundo con la ley. Pero dice la Escritura, Dios te bendiga Isabel, pero dice la Escritura, oiga esto: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, dice, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, oiga esto, estamos hablando de que no hay que hacer pactos de darle algo a Dios, porque no cumplimos, no podemos. Somos insensatos, sin Dios somos gente insensata. Lea Romanos 13, Pablo en la cosmovisión de la gracia, predicando la gracia, enseña quiénes somos primero y de cuánto necesitamos la gracia. Deje de andar pactando, deje de hacer pactos, porque no va a cumplir, y los pactos con Dios son serios. Usted no puede venir por ahí y decir, es que la verdad es que no sé qué estaba pensando. No se puede. Ahora mire lo que dice: cuando a Dios haces promesas, no tardas en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, oiga, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. La boca nos hace pecar. Por eso Pedro le dijo a Ananías y Zafira, ¿por qué no te quedaste con las cosas? Podías quedarte con eso. Tú te puedes quedar con el diezmo, mi hermano. Yo no te lo recomiendo, porque tienes que mostrar agradecimiento a Dios y fe. Pero nadie te va a condenar porque te quedes con él. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para nosotros. La ley no nos condena. Hasta este punto de Jacob, el diezmo no es ley. Y para nosotros los gentiles nunca ha sido ley. Por eso Pablo no predica abiertamente del diezmo, pero tampoco, porque él es predicador, maestro y apóstol de los gentiles, de nosotros que no somos judíos. Pero enséñeme un pasaje, porque un hermano me dice, Pablo nunca enseñó la ley, pero tampoco dijo que no la enseñáramos. Tampoco no dijo que no la cumpliéramos en algunos aspectos. Pablo nunca se opuso al diezmo. No hay ningún pasaje. Cristo no se opuso al diezmo, porque Pablo conocía el sacerdocio de Melquisedec. Y vaya que el libro de Hebreos casi apunta que fue Pablo, nada más que razones han de haber habido para que él no describiera eso. Con todo y eso, quien haya escrito Hebreos nos enseña cuál es el sacerdocio de Jesucristo, conforme al orden de Melquisedec. Entonces la iglesia del Señor debe pagar los diezmos, no en el ministerio levítico de la ley, sino en el ministerio del sacerdocio de Jesús, en Melquisedec. Usted no me venga con ese cuento de la Biblia, ¿no? La Biblia, mire, si Dios hubiera querido que usted y yo no diéramos diezmos, yo le voy a enseñar más adelante por qué debemos de dar los diezmos y para qué. ¿Verdad? ¿Para qué? Porque ese también es otro problema dentro de las iglesias, que le están dando el mal uso a la administración de los bienes que el Señor trae para la iglesia, que tiene un propósito. Y el propósito es bendecir
a los hombres de Dios y bendecir a las viudas, al necesitado, al extranjero. Y por eso la iglesia toma la justicia en sus manos, que eso también está mal, a menos de que usted hable con Dios. Ya vamos a hablar de eso, le vamos a dar algunos tips bíblicos, vamos a apoyarnos en la Biblia, amén. De que usted, al ver que están haciendo una malversación, me dice un hermano, yo en la iglesia no pago los diezmos porque el pastor tiene carro, tiene casa, él no los necesita. Mire qué mal está. ¿Y qué hace con los diezmos? Le digo yo. Pues yo se los doy a los pobres. ¡Mentiras! Cuando hacíamos campañas de ayuda a los necesitados, que el Ministerio de Restauración, que está vivo todavía existe, damos cada 3 meses, tratamos de hacerlo en la medida que somos bendecidos. Él nunca aportó un peso para eso. Lejos de eso se llevaba una caja de cereal con leche, que no era para él. Mentira, es que mire, todo el que se opone al diezmo y a la ofrenda tiene el problema de que no da. Y quiere que los demás también dejen de dar. No caigan en esa trampa. No caigan en esa trampa. Usted honre a Dios con sus bienes. Hómbrelo con sus bienes. Mire, todo está calibrado en la fe. Todo está calibrado en la fe. Entonces dice, cuando Dios hagamos promesas, si usted ha hecho un pacto con Dios, si usted ha hecho un pacto con Dios de dar los diezmos, hermano, de los diezmos. Porque los pactos con Dios son serios. Si usted como Jacob hizo un pacto con Dios y le dijo, si tú me bendices, el diezmo voy a apartar. Ya él ya estaba bendecido por fe. Porque nosotros somos hombres de fe, mujeres de fe de bendecer. Pero él tomó a bien hacer un pacto con Dios. Y mire lo que la Biblia dice. Cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Sabes por qué dice el ángel? Porque cada vez que hacemos un pacto, hay un ángel, está pactando. A ustedes les puede olvidar, a ustedes puede hacer el loco. Amén. Hay un libro que se llama el libro de las memorias. Entonces, por ahí viene y allá está usted orando, Señor, ayúdame con ese carro, necesito una casa, necesito esto. Y va el ángel y dice, pero es que tú bendecido estás, lo que pasa es que aquí tenés un pacto que no has cumplido con Dios. Los ángeles son testigos de lo que nosotros decimos, hablamos. Por eso Jesús dijo, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por tus cabellos, dijo el Señor. No juréis. No pactéis con eso. No hagas pactos, dijo el Señor. Y oiga esto. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya las obras de tu mano. ¿Qué pasa cuando nosotros pactamos y no cumplimos? Se abre un portal para que aún lo que tenés sea destruido. Y es que es una ley. Usted no puede quebrantar las leyes. Deje de andar pactando. Yo en su momento lo hice. Por eso cuando me ando haciendo el loco con los diezmos y las ofrendas, yo digo, hey, momento. Le digo a mi esposa, ven, aquí algo está pasando. Algo está pasando porque yo no puedo tener dinero en mi bolsa, pero yo sé que tengo dinero puesto de acuerdo a la palabra, atesorado. Yo a veces le digo, Señor, ¿me puedes hacer un préstamo? Yo hablo así con Dios. Le digo, Señor, y en la alcancía que tengo en el reino, no hay por ahí unos $100, que necesito $100. Señor, porque la Biblia dice que hagamos tesoros allá arriba. ¿Y cómo vamos a hacer tesoros allá arriba? Dando. Y lo que sembramos, eso cosechamos. Yo le digo, Señor, ¿me prestas un dinero? ¿Me adelantas? El hijo pródigo dijo, oiga, el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El hijo pródigo le dijo a papá, ¿me puede dar mi herencia? Usted puede pedirle la herencia aquí al Señor. Y haga buen uso de él, no haga mal uso. Hable con Dios.
Yo ahorita necesito una camioneta para trabajar y al Señor. Ayer yo venía subiendo una cuesta, por eso le digo, si no conoce la historia, no hable. Traía mi mochila y yo venía de predicar. Hay una subida aquí, hermano, que le quita el aliento a uno para llegar hasta donde yo estoy. Aquí es hermoso, pero esa subida me quita el aliento. Me dan ganas de agarrar un taxi de 3 cuadras, solo para venir hasta acá, porque 3 cuadras tiene la subida. Mi esposa con un niño, con la mochila de las cosas de mis hijos, agarrada con la otra niña, yo con la mochila, mi Biblia y algunas cosas que habíamos comprado, 2 botellas de agua de 5 litros para poder tomar agua aseada aquí arriba, y mi hija Katy en mi espalda, subiendo. Un día usted me va a ver en una buena camioneta. Un día usted me va a ver y va a ver a mis hijos bien vestidos. Pero usted no conoce la historia. Usted no conoce el proceso que yo estoy viviendo aquí. Cuando yo puedo tener comodidades de donde vengo. Pero aquí estoy, aquí me tiene el Señor y aquí le estoy sirviendo. Y yo he aprendido que hacer pactos con Dios y no cumplirlos nos mete en problemas. Eclesiastés 5 dice: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya las obras de tu mano. Antes de ser bendecido, cuando haces un pacto con Dios, de que si el pacto que hizo Jacob, ¿qué le dice? Si tú me bendices, todo el diezmo voy a apartar para ti. Hizo un pacto con Dios. Pero si nosotros hacemos un pacto con Dios, yo le digo al Señor, no pacte con Dios, no pacte con Dios, no le vas a cumplir. Deja de andar haciendo pactos con Dios, no le vas a cumplir, no vas a poder. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que aún lo que tienes, porque es que nosotros tenemos un Dios serio. Usted puede decirle a su papá, présteme $100 y no pagárselos. Usted puede hacer eso. Puede decirle a su papá, mira, préstame $100, yo te lo prometo y pacta que te lo voy a pagar. Y aún así la justicia te sigue. Aún así te sigue. Cuando pactas, la justicia te sigue. Entonces, no hagamos pactos por salir de la pobreza. Ni dejes que los pastores o los predicadores te hagan pecar diciéndote, haga un pacto con Dios, pague el diezmo. Usted quiere salir de esa pobreza, pague el diezmo. Dígale no, porque la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que yo no debo de andar pactando con Dios, porque si yo no cumplo, entonces el ángel que hace los libros de las memorias le va a decir a papá, que aunque él ya lo sabe, pero hay una administración, entonces Dios va a decir, mira, tú pactaste, y aún lo que tienes te va a ir mal porque tú pactaste y no estás cumpliendo. Deje de andar haciendo, aun cuando se casen, dejen de andar haciendo pactos en el altar. Lea Eclesiastés capítulo 3, porque te van a leer un manual en donde dice, promete usted amar, promete, hasta le dicen a uno, promete usted delante de Dios amar y respetar a su esposa, aún en la pobreza y la enfermedad. Aparte de que te maldicen, te andan haciendo pactar con Dios. Y tú no puedes decir que fue ignorancia, dice Eclesiastés 5. Así que cuando te cases, dile al pastor sin manual, hermano. Yo amo a esta mujer, ella me hace caso, me declara una palabra de bendición. Y uno ahí está diciendo, amén, amén. Y uno está pensando en si va a alcanzar la comida, en que si todo está bien ahí atrás, en que si está haciendo bien en casarse, hasta eso está pensando uno allí en el altar. Pero aquel cabeza hueca, cabezón que está ahí enseñándote, toma un manual y te hace pactar delante de Dios cuando dice, es mejor que no pactes, es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Jacob hizo un pacto con Dios, Génesis capítulo 28, después de que Dios le había dicho que lo iba a bendecir, viene el hombre queriendo comprar el favor de Dios con la ley, agarra una piedra, le pone aceite y pacta con Dios diciendo, si tú me bendices, si tú me guardares, y ya Dios le había dicho que le iba a dar todas las promesas de Abraham. No pactes, no andes haciendo pactos en la iglesia. Quieren que la iglesia crezca. Si yo hiciera eso, yo tuviera un templo hermoso en Tuxtla Gutiérrez. ¿Amén o no amén, hermano Urajal?
Amén o no amén. Tuviéramos un templo grande y yo hiciera lo mismo que hacen un montón de apóstoles que no son de Dios, pero no les puedo decir quiénes, me puedo equivocar. Dice la Biblia que la cizaña Él la va a cortar, déjala que crezca, dice. Yo no tengo que andar diciendo este sí, este no. Yo lo único que le digo es que hay un ministerio apostólico que no es de Dios, se está moviendo en la iglesia, es cizaña. Que la cizaña también sirve para probar al trigo lo que es y lo que no es. Entonces, venimos de Génesis 28, vamos a Eclesiastés capítulo 6, y lo que Jacob hizo, lo llevamos a Malaquías 3:10. Vamos a Malaquías, no 3:10, porque no vamos a hablar del diezmo. En Malaquías 3:10, Dios se acuerda de ese pacto que Jacob hizo allá en Génesis. Amén. Allá en Génesis. Y vamos a desbaratar el pasaje de Malaquías. Decíamos que Dios le había prometido a Jacob. Jacob estaba enseñado por el padre Abraham a pagar los diezmos. ¿Cuál sacerdocio existía entonces? El sacerdocio de Melquisedec. Es el único que la Biblia describe. Hasta que llega la ley y Dios pone un sacerdocio nuevo para la ley. Pero el sacerdocio de Melquisedec es eterno. No tiene principio de días ni fin, dice la palabra. Entonces, ¿nosotros en quién pagamos los diezmos? En el ministerio de Melquisedec, en el ministerio del Señor, donde Él es sacerdote. Pero usted y yo no estamos obligados. Por eso Abraham no enseña, ustedes deben de pagar. No, es por fe. Si usted quiere y tiene fe, le alcanza la fe, de esos 10%, y si no, ¿qué eso le van a servir? Hasta que usted alcance un nivel de fe. No diezme porque le dicen, porque eso ya es una obligación. No diezme porque otro lo está haciendo, porque entonces usted está perdido como las cabras de Heide y Pedro. No, hágalo con convicción, como lo hizo Abraham. Venía desde allá y recibió al sacerdote, le dio los diezmos, y del 90, ¿qué hizo? Se lo dio también al rey. Le dijo, no, yo no vivo, yo vivo por fe. Es que es por fe, no es por obras, para que nadie se gloríe. Por eso en la aplicación de la gracia no va a aparecer el diezmo como tal. Porque todo lo que se hace con fe. Entonces en Malaquías 3:10 estamos hablando de que nunca haga un pacto, nunca le diga a Dios, como el cabezón de Jacob, diciéndole, de todo lo que me dieres el diezmo voy a apartar para ti porque no vas a cumplir y vas a maldecir tu generación. Malaquías 3:6, después vamos a hablar de Malaquías 3:10. Porque yo Jehová, dice, no cambio. Por esto, ¿hijos de qué? Hijos de Jacob. Nosotros somos hijos no de Jacob, somos hijos de Abraham en la fe y hijos de Dios. Nosotros no somos hijos de Jacob. ¿Con quién está hablando Dios? Con aquellos hijos que su papá hizo un pacto con él allá en Génesis 28. El papá hizo un pacto con Dios. Y oiga lo que dice, porque yo Jehová no cambio, no hay variedad en él, amén. Lo que se hizo y se cumple porque se cumple. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Está hablando de leyes. Antes de Moisés no habían leyes que rigieran al pueblo de Dios. No las guardaste hasta que vino la ley a los hijos de Jacob. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? ¿Por qué les dice ladrones? Pregúntese, ¿por qué les dice ladrones? Porque habían hecho un pacto. Jacob había hecho un pacto con Dios de que lo que le dieras, de lo que Dios le diera, él le iba a pagar. Y Dios le dio. Pero el pueblo de Israel se quedaba con el 90 y con el 10 también. Y hasta ahí tenían. Porque si no tuvieran, que eso lo voy a dejar para más adelante, para soltarlo más adelante, él nos dijeran, tráiganlo, si tenían.
Pero este pasaje es para el pueblo de Israel, para las 12 tribus que se desprenden de Jacob, que después llega a llamarse Israel. Es que leamos la Escritura. Entonces deje de andar pactando. Vaya a las iglesias y el pastor dice, ¿quién quiere pactar con él? Tu abuelita, dígale. Nel, yo conozco Eclesiastés capítulo 5. Cuando le digan pacte, haga un pacto con Dios. Quiere salir de la pobreza y la maldición, haga un pacto de que todo lo que Dios le dé, usted va a apartar el diezmo. Su abuelita, dígale, no, señor, yo no voy a pactar. Porque conozco la Escritura, que a Jacob y al pueblo de Dios por eso le fue mal. Porque su padre Jacob pactó con Dios que de todo lo que le dieran el diezmo va a apartar. Ese diezmo no tiene nada que, escuchen lo que estoy hablando. Por eso yo le digo, uno es el diezmo de Abraham, otro es el diezmo de Jacob. El diezmo de Jacob ya no es por fe, ya no es por agradecimiento. El diezmo de Jacob ya va haciendo por obras, porque le dice a Dios, si tú me das, yo te doy. Hicieron un trueque, hicieron un pacto. Ya no es por fe. Y así se va perdiendo la fe en toda la Escritura. No pactes. No dejes que tu boca te haga pecar. Y no dejes que te engañen, prometiéndote, porque ellos no te explican lo demás. Y si tú pactas, si un día has pactado con Dios, le has prometido algo, o has prometido algo para la iglesia, o le has prometido algo a tus pastores, o a un hermano, y has puesto a Dios como testigo, libérate de eso, habla con Dios. Habla con Dios. Estamos en la dispensación de la gracia, en donde no nos regimos por la ley. Dios va a hacer algo contigo, porque va a hacer algo contigo. Porque Dios no tiene por justo al malo. Pero el amor de Dios es tan grande, pero tan grande, que si nos perdonó todos los pecados, todos. Porque a veces culpamos a Adán y a Eva del pecado que hizo allá, pues ¿y usted y yo cuántos hemos cometido? Aquel solo hicieron uno, y nosotros. Es que nosotros padecemos, dijo el que estaba allá clavado en la cruz con Jesús. Nosotros padecemos lo que merecemos. Nosotros ya no padecemos solo por el pecado de Adán y Eva, nosotros padecemos por nuestros pecados, que son más. Hablamos del diezmo de Abraham, ese es un diezmo. Hablamos del diezmo de Jacob, que es otro rollo. Es un diezmo compacto, que yo le vuelvo a repetir. No ande pactando, no lo haga. Usted va a caer bajo maldición porque no va a cumplir. Y los pactos con Dios son serios. Si usted ya pactó ofreciéndole algo a Dios y no lo pudo lograr, hable con Dios, vaya al trono de la gracia, en donde hay socorro. Y un día vamos a predicar acerca de lo que es el trono de la gracia. El trono de la gracia es donde ya está Jesús. Ninguno que no cree en Jesús puede acceder al trono de la gracia. Usted puede hablar con Dios, los judíos que no creen en Jesús como Hijo de Dios y que está sentado a la diestra de Dios, y ese trono se volvió un trono de la gracia porque ahí está Jesús. Vaya al trono de la gracia y dígale a Dios, yo pacté un día, perdóname. Y ahí está la gracia sentado, el que proveyó la gracia sentado a la par de Dios. Y le va a decir a papá, este es mío, yo ya pagué por él. Ese pacto también me lo llevé a la cruz hace más de 2000 años. Y usted va a ser libre. Hágase libre en el nombre de Jesús. Hágase libre por la gracia. Porque este hombre quiso ganar el favor de Dios. Jacob, a través del voto, quiso ganar el favor de Dios. Y el favor de Dios ya está en nosotros, inmerecidamente. Porque Dios le estaba hablando ya a este hombre, diciéndole, te voy a bendecir, vas a ir, te voy a bendecir y vas a regresar bendecido. Dios nunca le pidió un diezmo para hacer eso. Nunca.
Lea Génesis capítulo 28. Dios no le dijo, no, te voy a bendecir porque yo se lo prometí. Oiga lo que Dios le dice, te voy a bendecir porque yo se lo prometí a tu padre. Porque yo se lo prometí a tu padre. Y todas las bendiciones que le había dicho a Abraham y a Isaac, porque también se las repite a Isaac, se las repite a Jacob. Pero nosotros queremos ganarnos el favor de Dios y eso nos mete en problemas. Deje de andar pactando delante de Dios. Y no solo los dineros. No solo los dineros. Deje de andarle diciendo a las personas, te lo juro delante de Dios, no se metan problemas. Porque yo le digo una cosa, no va a cumplir. Y si usted mete a Dios en ese pacto, usted tiene un problema de acuerdo a Eclesiastés 5. Eclesiastés 5, léalo por favor, mire, lea Eclesiastés 5 por favor, léalo. Se lo suplico, iglesia del Señor. Deje de andar pactando. Es que Jacob hizo un pacto, sí, pero ¿cuál fue la consecuencia? Que Dios les dijo ladrones. ¿Por qué? Porque Dios sí cumplió. Y ellos desde el tiempo de sus padres, oiga, el pueblo de Israel que se jacta, que los fariseos de fariseos les decían, nosotros somos de la ley, dice Dios, Dios está hablando, Malaquías 3, desde los tiempos de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, les dice. El pasaje no tiene nada que ver con la iglesia del Señor. La ley mata, el espíritu vivifica. Hay restauración, pero habla con Dios. Habla con Dios y dile, Señor, yo pacté. Yo hice un pacto en el altar en un tiempo. Dios sabrá qué va a hacer. Yo me he vuelto a casar. Cuando yo descubrí esto, yo me acuerdo cuando estaba en el altar la primera vez cómo pacté delante de Dios. Porque hay un manual que le dan a los pastores para que cuando tú te casas tú hagas pactos. Y dice que cuando vayas delante de Dios guardes tu boca. Es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Miéntele a tu hermana, a tu tía, al chucho, dile que le vas a hacer a quien quieras, miéntele. Pero con Dios no hagas ese pase de loco porque te va a ir mal. Te va a ir mal, mi hermano. Con esto, ¿qué quiero hacer? Ayudar a aquellos que el evangelio de la prosperidad les está sacando su dinero. ¿Qué quiero hacer con esto? Ayudar a aquellos que los nuevos apóstoles que se andan levantando por ahí y dicen, ven, pacta con Dios. Dice la Biblia que no hagas pactos con Dios, es lo que la Biblia dice. Y agarran a Jacob como ejemplo. Jacob pactó con Dios por bruto, por torpe, porque eso es lo que somos, dice Romanos 3, por no poner atención, dice Malaquías 5, porque Dios ya le había dicho que lo iba a bendecir, que lo iba a llevar y lo iba a traer con bien, que las promesas de Abraham iban a ser sobre él. Usted y yo no necesitamos pactar para que Dios nos bendiga. Ya hay un pacto de que va a ser bendecido Abraham y toda la generación. Nosotros lo que necesitamos es creerle a Dios. Es lo que necesitamos. Lea bien Génesis 28, Malaquías 5, Eclesiastés 5 y Malaquías 3:6. Y usted se va a dar cuenta por qué Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes me han robado. Porque hay un pacto allá y Dios no se olvida de eso. Deje de andar haciendo su pase de loco, queriéndole ver la cara a Dios porque se va a meter en problemas. Deje de andarle haciendo caso a esos pastores, a esos ministros que lo hacen pactar con Dios porque usted se va a meter en un gran problema, porque no va a cumplir. Ahora, si usted está 100% seguro que va a cumplir, vaya y hágalo. Pero si no, y repito, si usted ya pactó con Dios, como lo hice yo un día, que no aguantaba las deudas, no aguantaba mis problemas económicos, le dije, Señor, yo me robo los diezmos, le digo yo. Porque su servidor a veces no diezma. No me alcanza la fe. Y como no me alcanza la fe, cuando vengo a ver ya me gasté hasta el diezmo. Después ando viendo cómo lo recupero para darlo.
Porque yo soy pactado con eso, como el cabezón de Jacob. Pero no le enseño a la iglesia que cometa ese error. Y yo ya me liberé porque yo hablé con Dios y me pasó un proceso duro. ¿Entiendes? Yo no sé qué Dios va a tratar contigo, pero habla con Él, dile: Señor, yo el otro día prometí hacer esto y pudiéndolo hacer no lo hice. Señor, habla con Él, libérate. Porque los pactos con Dios son serios. Aboga, te decía, ve al trono de la gracia. Ahí está Jesús, que ya pagó todas nuestras maldiciones en la cruz del Calvario. Ya nos liberó de todo eso, el Señor ya nos liberó de todo eso, pero necesitas ir a hablar. Habla con papá, habla con Dios, dile: Señor, yo caí en el error de una mala predicación. Justifica si quieres, porque dice la Biblia que no digas que fue ignorancia, pero habla con Dios, dile: mira, yo en aquella necesidad, dile, que fue mi caso. Yo tenía una necesidad, yo no tuve otra opción más que agarrar y pactar contigo. En ese momento me pareció bien hacerlo y sé que tú no olvidas los pactos, y también sé que dice la palabra que las obras de mis manos van a ser destruidas. Cuando dice las obras de tus manos, es tu trabajo, es lo que tú has logrado con el sudor de la frente. Todo lo que tu trabajo ha logrado, cuando pactas con Dios, se viene para abajo si no cumples. Y por eso hoy estamos como el de la escalera, ¿verdad? Que ya casi vamos a agarrar el último peldaño y nos venimos para abajo. O como aquel poste donde ponen una bendición aquí arriba, ¿verdad? Dinerito o cualquier otra cosa, y hay que subirse en el poste. Así anda el cristiano hoy, ya para agarrar la bendición, pero como hay un pacto ahí que no le permite, la obra de sus manos, todo su esfuerzo, para abajo otra vez. Y estamos como sube y baja, como el columpio. No alcanzamos la bendición. ¿Por qué? Estamos amarrados con un pacto, como dejó Jacob al pueblo de Israel, a sus hijos, las 12 tribus. Dios te bendiga. Yo no te estoy dando revelación, yo te estoy dando información. Busca la revelación, tú habla con Dios, lee la Escritura, sé libre en el nombre de Jesucristo. Aprovecha el sacrificio perfecto de Jesús para nuestras vidas y camina en libertad. Camina en libertad, camina en libertad, camina en libertad, en el nombre de Jesús. Sé libre de los pactos, habla con papá, libérate en el nombre de Jesucristo, sé libre. Ve al trono de la gracia, donde hay misericordia, donde hay socorro, donde hay gracia, donde hay favor inmerecido, que significa la gracia. Corre hacia Él y aprende a dar tu diezmo y ofrenda por fe, por agradecimiento. Que Dios te ayude y que tu fe no te falte. Dios te bendiga. Vamos a estar hablando del diezmo que al pueblo de Israel se le impuso, y ahí sea una imposición, porque es ley. En Israel sí. El diezmo de Abraham, el diezmo de Jacob, no tiene leyes. Y si las hay, no las conocemos. Y como no las conocemos, no nos pueden demandar por eso. Porque Abraham y Jacob, ¿a quién diezmaron? Sino al único ministerio que se reconoce en la Biblia, al sacerdocio de Melquisedec. Y por eso Jacob dice algo: el diezmo apartaré ¿para quién? Para ti, hablando con Dios. Porque el diezmo es para Dios, la ofrenda es para Dios. Cuando decimos eso, dice el libro de Hebreos capítulo 7 que aquí hay hombres que Dios ha puesto para ministrar los diezmos, pero nosotros lo damos a Él. Por eso a ti que te quite la pena que hace aquel, Dios lo va a demandar. Dios te bendiga, te amo mucho en el Señor. Familia Grajales, están en mi corazón, les amo con todo el alma, ¿verdad? Ya le iba a decir, se los prometo, pero no. Un día puede cambiar mi corazón, mejor no hago pacto, ¿verdad? Pero no, es el amor de Dios, ustedes saben que los amamos. Espero que no pase este año para que nos podamos ver, abrazar y hacer esa santa cena que siempre les he dicho que quiero hacer, con un borrego y pan, como la hizo Jesús. No como lo hace la Iglesia Católica, dándonos un pedacito de pan y una santa cena de aquellas,
de la iglesia primitiva, de la que hizo Jesús matando un cordero. Yo quiero tener ese placer, ese privilegio de compartir con mis hermanos una Santa Cena como tal. No como nos ha enseñado la Iglesia Católica, ¿verdad? Hacer fila y a ponernos en la lengua un pedacito de pan, porque eso es un acto religioso. Y los hermanos que condenan a otros están haciendo lo mismo. Yo no digo que esté mal, o sea, porque aquí es fe. Aquí no es el pan ni lo que comemos, no, es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios te bendiga. El deseo de mi corazón es que seas prosperado en todas las cosas, conforme a sus grandezas en glorias, en Cristo Jesús. Nuestras bendiciones no están en el diezmo, en dar la ofrenda. Nuestras bendiciones no están en hacer obras. Nuestras bendiciones están en Cristo, que si nosotros creemos que por medio de Jesucristo vamos a recibir, tenga la certeza de que lo va a recibir. Que el Señor le bendiga.